¿Cómo les va? Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir compartiendo con ustedes pues parte del conocimiento que se genera al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México desde muy distintas disciplinas. Esta tarde hablaremos sobre violencia, pero también distintos temas relacionados con la salud. No se vayan. Miles de casos de sarampión registrados en Europa y en Estados Unidos durante los últimos 2 años, además de la muerte de más de 130,000 personas, en su mayoría menores de edad, han llevado a las autoridades de salud internacionales a emitir una alerta y además hacer un llamado a las acciones para evitar que esta enfermedad viral y contagiosa se siga propagando. Para ayudarnos a entender la situación actual y las acciones que se requieren tomar en nuestro país y en otras partes del mundo, platicamos y recibimos con mucho gusto aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM al doctor Malaquías López, quien es médico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, especialista en epidemiología y, por supuesto, profesor de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Pues un gusto tenerlo aquí. Lo habíamos visto en algunas ocasiones a través de la pantalla y es un gusto que esté aquí para ayudarnos a entender lo que está pasando con esta alerta internacional que se emitió. ¿Cuál es la situación internacional con respecto al sarampión, doctor? Bueno, mire usted, habría que empezar por decir que sarampión es una enfermedad del pasado, provocaba muchos casos y muchas muertes, y en los últimos 30 años se ha disminuido muy considerablemente la frecuencia del sarampión y se llegó a considerar inclusive posible eliminar esta enfermedad del mundo a nivel planetario. Entonces, todo esto se debe a que se logró desarrollar vacuna contra el sarampión y es una de las vacunas raras que producían, creíamos, inmunidad con una sola dosis, una sola vez para toda la vida. Después empezamos a tener una serie de recordatorios de que no necesariamente eran las cosas tal cual. Por allá de 1990 tuvimos el último brote nacional muy grande, y allí se tomó la decisión de poner un refuerzo para niños de edad escolar, para los 6 años de edad. Y después de eso, el sarampión casi desapareció, por lo menos en México. De hecho, América Latina llegó a ser una región reconocida por la Organización Mundial de la Salud como zona donde el sarampión había sido eliminado. Y ha empezado a regresar, viene de Asia, viene de Europa, y la posibilidad de que se restablezca esta enfermedad nos ha puesto la alarma y nos ha encendido los focos rojos y decimos pues hay que cerrarle la puerta, y eso se hace a través de la vacunación. Entonces, ante la posibilidad de que llegara a México el sarampión, se fortalecen las acciones de vacunación lo más posible. Para tener claro este escenario también, ¿qué está sucediendo actualmente con respecto a esta alerta internacional, doctor? Bueno, en América, y eso lo dijo la Organización Panamericana de la Salud a finales de enero, se han identificado casos en países como Brasil, Argentina, Perú, y eso, bueno, y Estados Unidos, y eso pues dice: cuidado, anda circulando el virus, hay que estar alertas. Por una parte, para reconocer la posibilidad de que se presente algún caso y hacer todo lo conducente para evitar su propagación, y por otro lado, para prevenir su posible llegada, fortaleciendo las acciones de vacunación. Exacto, cuando vemos esta cantidad de casos en países como Italia o en Estados Unidos, puede resultar un poco alarmante, pero lo importante son las acciones que se toman. ¿Por qué es importante y qué es lo que se debe hacer en estos casos a nivel internacional, doctor? Bueno, el sarampión es una enfermedad que puede producir la muerte. Tiene complicaciones como básicamente la neumonía, pero también puede diseminarse al sistema nervioso y producir meningitis, y puede llegar a producir la muerte cuando pues se trate de niños con mala nutrición y con mala respuesta inmunológica. Entonces, algo que antes en mi generación
era normal, que era tener sarampión, ahora ya no se conoce, ya no hay nadie, por lo menos nacido en este siglo, que sepa lo que es el sarampión. Y ojalá que nunca más lleguemos a saber. Ojalá se considere, como nos decía hace unos minutitos, eliminada. Hablemos del sarampión y del virus que lo provoca. ¿Qué es lo que reacciona o cómo reacciona nuestro organismo ante él? Bueno, mire, este es un virus muy contagioso. Es el virus más contagioso que existe. Más aún que, por ejemplo, este moderno que llamamos COVID. El virus de sarampión va a contagiar a 9 de cada 10 personas. Okay. Y se cree que una persona contagiada de sarampión puede dar origen a 15 casos de sarampión. Entonces es una enfermedad que corre muy rápido, afecta a la mayor parte de la gente, excepto cuando ya se tiene inmunidad, y puede llegar a producir la muerte. La inmensa mayoría de las veces no, se cura y deja inmunidad para toda la vida, pero no vale la pena correr el riesgo. ¿Cuáles son las causas de que se hayan dado todos estos casos en países como Europa o en Estados Unidos? ¿Hay alguna razón aparente o científica? La movilidad social. Okay. Así como este virus de la COVID apareció en China y 2 meses después ya lo teníamos en México. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Lo mismo pasa con el sarampión. Aparece en Europa y lo más probable es que en pocas horas pueda estar ya en el continente americano. Todo depende nada más de la duración de un vuelo que cruce el océano. Entonces, ante condiciones de movilidad tan marcadas como ya hay en todo el mundo, siempre estamos alerta para tratar de contener el avance de las enfermedades. Y en este sentido de estar alerta, doctor, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Bueno, básicamente es fiebre. Los niños en particular tienen calentura y tienen catarro varios días. Y después de eso aparecen pequeñas lesiones rojas por todo el cuerpo. Empiezan en la parte alta de la cabeza, el tórax, y después van descendiendo hacia las extremidades. Dura más o menos 3 días en brotar la enfermedad, decían las abuelas, y después otros 3 días en retirarse. El que está contagiado puede contagiar a otros desde 4 días antes de que aparezcan las manchas hasta 4 días después de que desaparecieron. Eso es importante, hablar de los cuidados que se debe tener en caso de tener pues a alguien incluso dudoso de tener esta enfermedad. ¿Cuál es el tiempo recomendado más o menos en total entonces de 8 aislamiento? días. Muy bien. Bueno, 8 y 3, 11 días. Muy bien. Doctor, se refiere en particular a los niños. ¿Es más probable que se presenten a estas edades? ¿Es el grupo más vulnerable? Sí, bueno, hace años teníamos la preocupación de que un niño llegara a los 12 meses de edad, es decir, al año de edad, para decir que inmediatamente debería de ser vacunado. Y la razón por la que nos esperábamos hasta el año de edad es porque el niño al nacer recibe anticuerpos de su madre si ella es inmune. Okay. Y esos anticuerpos duran más o menos 6 a 8 meses en circulación. Entonces, de los 8 meses de edad en adelante, un niño es susceptible de contagiarse, pero las vacunas no se consideraban eficaces antes de los 12 meses. Entonces se decidió iniciar la vacunación a los 12 meses de edad y después de eso se pensaba que ya no se requería más. Y como le decía hace rato, ahora hay la decisión de vacunar a los 6 años de edad cuando los niños entran a la escuela primaria. Y eso fue a raíz del brote de 1990. Exacto, digamos una protección a mitad del camino. A mitad del camino. En esta edad. Doctor, también leí por ahí que hay ciertas temporadas del año en donde se puede presentar con mayor frecuencia, que son los primeros meses. Sí, efectivamente, al principio del año, al final, bueno, en realidad es el invierno. Okay. Porque el invierno dura hasta el 21 de marzo. Exacto. ¿No? En México la temperatura cambia antes, pero estamos en invierno y la temporada invernal, que es en la que se propicia más la posibilidad de que tengamos infecciones respiratorias, pues una de ellas es el sarampión. Muy bien, doctor, hablemos de estas medidas o de las acciones internacionales que se han tomado para intentar detener esta propagación precisamente en esta temporada del año. Sí, bueno, primero es este fenómeno de alertar a todos.
Si por allí hay algún caso, se avisa rápidamente a todos los países para que todos tomen las precauciones que sea pertinente. Mire, la vacunación contra sarampión llegó a alcanzar niveles muy altos, en México más del 90%, pero la ausencia de casos parece que desalienta la vacunación. Entonces, las mismas mamás de los niños no los llevan a vacunar, los programas gubernamentales ya no funcionan con la intensidad necesaria y se va dejando por allí un poquito. México ya tiene en la actualidad como 86% de cobertura, estamos abajo de 90%, pero para la segunda dosis es menor a 80, 75 más o menos. ¿Y eso qué significa? Pues que no piden la vacuna, pero tampoco se ofrece. Los servicios ya no tienen la misma configuración que antes, ni le dan la prioridad necesaria para estar tratando de llegar y vacunar a todos los niños. Claro, estamos hablando siempre de responsabilidades compartidas, doctor. Así es. Y en este sentido, hablemos también de la importancia de la vacunación en general, doctor. Es un tema del que se ha hablado mucho precisamente a raíz de la pandemia, es un tema que se ha reconocido por las autoridades. Acudir a recibir estas vacunas de forma preventiva ha disminuido considerablemente. Efectivamente, mire, yo siempre he creído que las vacunas no tienen el atractivo suficiente mientras no hay casos. Cuando hay casos, sí, todo el mundo se preocupa. Pero cuando no hay casos, se le olvida a todo mundo, ¿no? La gente, los gobiernos, etcétera. Y entonces se disminuye la intensidad. Entonces, como que de repente hay que llamar la atención de la gente, decirles cuidado porque ahí viene el lobo, claro, y no vaya a ser que llegue y nos pegue una mordida. Entonces, hay que reactivarse. ¿En qué consiste la reactivación? Pues en vacunar. Cuando no tenemos casos, hay que vacunar. Y hay que alertar a todas las fuentes de todo el país para que reporten los médicos. Nosotros los médicos tenemos la obligación de notificar la presentación de un caso en el que sospechemos la presencia de una enfermedad como sarampión y ya se harán los estudios pertinentes para confirmar o descartar el caso. Claro, y el reto es que estos llamados sean efectivos y que acudan a las vacunas, pero por supuesto que haya vacunas. Se requiere también ahí la participación de los sistemas de salud y de los gobiernos de forma importante. Doctor, cuando hablamos de sarampión pensamos también en rubiola y en varicela, que se pueden confundir un poquito. ¿Cuáles son las diferencias o las similitudes entre estos? Bueno, sarampión y rubiola son enfermedades muy similares. Okay. Tan similares que la definición que se utiliza a nivel gubernamental es la de caso de fiebre exantemática. Y exantemática quiere decir que salen manchitas. Y tanto con la rubiola como con el sarampión salen unas manchitas rojas por todo el cuerpo. Y se puede confundir con mucha facilidad. Afortunadamente la rubiola consideramos que es una enfermedad menos grave, pero el sarampión puede, como le decía hace rato, llegar a ser más grave. Y lo mismo pasa con la varicela. La varicela es la forma, digámosle, benigna de la viruela. Es un poco diferente clínicamente, pero también creíamos que era una enfermedad contra la que no se debe de hacer algo más que contagiarse, ¿no? Yo me acuerdo que en la época de que era yo niño, se decía que en un caso de viruela había que llevar a todos los niños para que se contagiaran y que les diera de una vez. Claro. Y la rubiola es una enfermedad a la que se le tiene respeto cuando se trata de una niña y cuando esa niña ya pasó de los 10 años de edad. Es decir, que está al inicio de la vida sexual activa, porque puede ser un caso más grave y porque puede producir lesiones no solo a la niña, sino un posible bebé, en el caso de ya no ser tan niña. Exacto. ¿Las reacciones o los efectos que pueden tener las personas depende de la edad? Depende de la edad, depende de la condición de la persona, pero hay enfermedades que cursan sin ningún problema en años iniciales. Entonces, bueno, pues poco a poco hemos ido aprendiendo. Ahora ya hay vacuna contra la rubiola, contra la varicela, y entonces, de hecho, se administran juntas. Es la llamada vacuna triple viral. Sí. Entonces, con un solo piquete se protege contra las 3 enfermedades a los niños. Doctor, a veces pensamos o lo
tuvimos como muy presente ahora a raíz de COVID-19 que cuando una enfermedad se desarrolla como la enfermedad de COVID-19 es porque algo está fallando en el sistema inmunológico y que puede vincularse de alguna manera con otros padecimientos. ¿Sucede algo similar con el sarampión? Sí, de hecho sí. Todas las enfermedades virales, cuando hay alguna falla en la respuesta inmune, es cuando las enfermedades pueden volverse más graves y pueden llegar incluso a provocar la muerte, como es el caso de la COVID. Y algo que usted ha resaltado y lo platicamos en alguna entrevista que tuvimos vía Zoom es la importancia de vincular nuestros hábitos con nuestra salud. Platíquenos de esto, que nos quede como tarea y como un punto pendiente y siempre presente en nuestra vida cotidiana, doctor. Bueno, mire, en la Edad Media la gente convivía con las ratas como si fueran gatos o perros, ¿no? Andaban las ratas por la vivienda y bueno, pues eso Habemos provocó... personas que no podemos hacer eso, doctor, no, pero lo imaginamos. Afortunadamente hoy ya no, pero antes eso era normal. Las ratas en la cocina pues no era nada extraño, por eso tenemos este instrumento que se cuelga del techo de donde se ponen a orear los jamones y las longanizas, claro, para sí, que no los alcance el gato, porque había gatos que perseguían ratas. Entonces la gente no estaba, pues no se espantaba de mirar una rata. Pero las ratas tenían pulgas y las pulgas picaban a los humanos y provocaban enfermedades tan graves como la peste negra, que es la peor de las epidemias que ha habido registradas en la historia de la humanidad. Entonces, poco a poco nos hemos ido acostumbrando a cosas que antes eran absolutamente anormales, como bañarse todos los días. Y para nosotros, de estas generaciones, pues el baño diario es indispensable. Claro. Pero antes no. Yo todavía recuerdo haber platicado con una amiga cuando era adolescente que había pasado una etapa en Francia y decía que allá se acostumbraba mucho poner una tina con agua y se iban bañando todos los miembros de la familia de manera sucesiva para no desperdiciar el agua. Se atiende un problema, pero se crean otros, exactamente. Pues, doctor, qué gusto platicar con usted, qué gusto que haya estado aquí con nosotros hablando de este tema que por supuesto requiere la atención internacional, principalmente las alertas, pero es importante que estemos, digamos, tranquilos y actuemos solamente de forma informada con respecto a esta información que nos puede tocar de muchas maneras. Las vacunas siempre son la principal alternativa. Sí, son la mejor posibilidad que tenemos de prevención y toda la gente debe de tener en cuenta las vacunas. Exacto. Y deben de dejar de hacerle caso a los antivacunas. Exactamente. Que eso es una motivación a veces religiosa, pero a veces es ignorancia pura. Seamos y hablemos en beneficio de todos nosotros y por supuesto apoyando todo lo que se ha demostrado que puede hacer una vacuna contra cualquier enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Malaquías López, académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y un excelente conversador. Gracias, bueno, doctor. Pues le agradezco mucho la invitación. Gracias, doctor. Y vamos con más información. Atención a todos los cinéfilos. Y es que la Filmoteca de la UNAM está por comenzar una serie de talleres abiertos al público interesado en aprender algunas de las herramientas utilizadas en el séptimo arte, como son la fotografía, la creación de documentales, la apreciación cinematográfica o bien la inteligencia artificial en el cine. Se trata de 6 cursos que se llevan a cabo en distintas modalidades y la mayoría cuenta con valor curricular. Puedes consultar fechas de inscripción y de inicio en la página filmoteca.unam.mx. Queda poco tiempo para que inicien estas actividades. El doctor Carlos Rosales nos explica las características y formas de contagio de un virus que afecta principalmente a los niños, conocida como la enfermedad de manos, pies y boca. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ¿qué es el virus de Coxsackie y por qué solo afecta a niños? Bueno, el virus de Coxsackie es un virus de la familia de enterovirus. Esto es, son virus que afectan el tracto digestivo. El virus de Coxsackie A16 es el más frecuente y causa en los niños pequeños una enfermedad de manos, pies y boca. Esta enfermedad se caracteriza por salpullido en las manos y en los pies y lesiones, llagas en la boca que pueden ser muy dolorosas.
El virus se transmite por contacto directo y por las secreciones de las lesiones, incluyendo la saliva. El virus parece infectar y desarrollarse principalmente en niños pequeños menores de 10 años. Es por eso que esta enfermedad es muy común en las guarderías. Desafortunadamente, el virus no solo afecta a niños, también puede infectar a adultos, aunque esto no es frecuente. Se piensa que cuando un niño pequeño se infecta con el virus o cuando va creciendo y ya tiene contacto con el virus, desarrolla inmunidad y esto hace que los adultos ya estén protegidos y no desarrollen la enfermedad. Sin embargo, una persona adulta con inmunodeficiencias o con un sistema inmunológico no muy bueno puede infectarse también con el virus de Coxsackie. La forma de prevenir la enfermedad es evitar el contacto directo entre los niños pequeños de objetos contaminados, como por ejemplo los juguetes y los utensilios de comida. No hay tratamiento para la enfermedad, pero normalmente se resuelve sola en un lapso de 5 días. Entonces, lo mejor es simplemente cuidar al niño en esos días para que esté cómodo y la enfermedad no será más grave. Muchas gracias. Hasta luego. Como platicamos hace un par de semanas, el reconocimiento legal de la violencia vicaria es solamente el primer paso para erradicarla o prevenirla. UNAM Global TV nos acerca al panorama actual de este tipo de agresión en contra de las mujeres. Tengo aproximadamente 16 años en la lucha por mis hijos, los cuales me fueron arrebatados a muy temprana edad. Bajo engaños me quitaron la custodia cuando ellos tenían 6 y 2 añitos. Mildred Sainz es víctima de violencia vicaria. Una violencia que se utiliza a través de una persona, en este caso son hijas e hijos e hijes, para dañar a las madres. Este tipo de violencia se puede manifestar de distintas formas. Amenazar con hacer daño a las hijas e hijos, ocultarles, descalificar a la madre o condicionar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, entre muchas otras. En México, solo 15 estados tipifican como delito la violencia vicaria, pero esto debería cambiar. El 17 de enero de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como a los códigos federales civil y penal que la tipifican como delito. El Código Civil Federal o el Código Penal Federal también se verá modificado a partir de esta publicación en el Diario Oficial. Eso no significa que de manera automática las normatividades locales a su vez se transforman o incluyen ya un tipo penal, es decir, que ya se incluya dentro de los códigos penales la conducta exacta y la posibilidad o el margen de sanción. Esto exige también el avance en políticas públicas que intervengan y prevengan esta violencia en los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Al estar ya en la ley general y tener como estos marcos mínimos de intervención, entonces sí que está obligada la autoridad jurisdiccional a implementar acciones, si bien no está como violencia vicaria, pero es la violencia a través de interpósita personal. Se puede argumentar como un tipo de violencia que está ocurriendo contra la mujer en los procesos del orden familiar. Estas reformas implican un avance en la lucha de las mujeres, pero todavía las mantiene en una laguna legal. No ha habido voluntad política, ¿no?, en algunos estados, porque no consideran que es importante. Tenemos todavía muchos hombres que se resisten mucho a sancionar este tipo de actos. Que esta violencia se convierta en delito permitiría a las mujeres que ya tienen sus procesos familiares iniciados o por interponer, obtener justicia. Mujeres juntas y organizadas de diferentes estratos sociales, de diferentes entidades de la República, hemos logrado un gran cambio en el país. Estamos por cambiar de señal a una con mejor calidad. Recordemos los pasos en la siguiente cápsula.
Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Terminamos así nuestro programa de hoy, pero iniciamos la semana. Los invitamos a que nos acompañen el resto de los días para seguir entendiendo lo que sucede en nuestro entorno universitario, pero también fuera de él. Y por supuesto nos despedimos agradeciendo a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas e invitándolos a todos ustedes a que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Sigamos haciendo juntos este programa universitario. Mi nombre es Rosa Brizuela. Gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.